Hay un momento en el que dejas de insistir, y de repente, algo en la otra persona empieza a moverse, no dijiste nada nuevo, no hiciste nada diferente, simplemente te quedaste en silencio, y sin embargo, ese silencio hizo más ruido que todas las palabras que habías usado antes. Lo curioso es que la mayoría de las personas subestiman el silencio, creen que el poder está en lo que se dice, en lo que se explica, en lo que se insiste, pero la verdad incómoda es otra, cuando alguien deja de hablar. Deja de perseguir, deja de reaccionar, empieza a revelar una dinámica que siempre estuvo ahí, pero que antes estaba oculta por el ruido emocional. Piensa en esto, estabas en una conversación constante con alguien. Mensajes diarios, respuestas rápidas, interés aparente, y de repente, algo cambia, la otra persona comienza a tardar más en responder, se vuelve distante, menos presente, tú lo notas, lo sientes, y como la mayoría. Intentas compensarlo, escribes más, preguntas más, intentas recuperar lo que sientes que se está perdiendo, pero en ese intento, sin darte cuenta, estás perdiendo algo más importante, tu posición emocional. Aquí es donde entra el silencio, no como una ausencia, sino como una decisión. Porque el silencio, cuando es consciente, no es debilidad, es una forma de observar sin intervenir, es una forma de dejar que la otra persona revele quién es cuando ya no tiene que responder a tu energía. Y esto es lo que casi nadie entiende, las personas no muestran su verdadera naturaleza cuando todo está equilibrado, la muestran cuando el equilibrio se rompe, cuando ya no reciben lo mismo, cuando algo deja de estar disponible. El silencio crea ese escenario, cuando dejas de escribir, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de explicar, estás quitando un estímulo, y la mente humana no tolera bien la pérdida de estímulos a los que se ha acostumbrado. Es ahí donde empiezan los cambios. Algunas personas se acercan, otras se alejan más, algunas preguntan qué pasa, otras simplemente desaparecen, pero todas, sin excepción, reaccionan, y esa reacción es información pura, porque cuando alguien solo está presente cuando tú lo estás, pero desaparece cuando tú te retiras. No es desinterés repentino, es una dinámica que siempre fue unilateral, solo que antes no lo veías. El silencio no cambia a las personas, las revela, y aquí hay una verdad que puede incomodar, pero que es profundamente liberadora. Muchas relaciones no se rompen cuando alguien se aleja, se rompen cuando alguien deja de sostenerlas en silencio, porque sí, muchas conexiones se mantienen vivas no por interés mutuo, sino por esfuerzo unilateral, por alguien que insiste, que busca, que mantiene el flujo. Y mientras eso ocurre, parece que hay algo real, pero en el momento en que esa energía desaparece, todo colapsa, no porque se haya perdido algo valioso, sino porque lo valioso nunca estuvo realmente equilibrado. Ahora, hay algo aún más profundo, el silencio no solo afecta a la otra persona. También te enfrenta contigo mismo. Cuando dejas de escribirle a alguien que te importa, aparece la ansiedad, aparece la necesidad de saber, aparece el impulso de romper el silencio, y en ese momento, lo que estás sintiendo no es amor, es apego, porque el apego necesita respuesta, necesita validación, necesita confirmación constante de que todo sigue igual. El silencio rompe eso, y al romperlo, te obliga a ver cuánto dependías de esa interacción para sentir estabilidad emocional. Por eso el silencio es incómodo, porque no solo revela al otro, te revela a ti. Te muestra si estabas actuando desde el control o desde la tranquilidad, te muestra si estabas dando desde la abundancia o desde la necesidad, te muestra si estabas eligiendo o simplemente reaccionando. Y aquí es donde el silencio se convierte en poder, no porque haga que alguien regrese, no porque manipule a las personas, sino porque te devuelve el control interno. Porque te saca del impulso reactivo y te coloca en una posición de observación, y cuando observas, entiendes, y cuando entiendes, dejas de idealizar, empiezas a notar cosas que antes ignorabas, detalles pequeños, cambios sutiles, respuestas que ya no tienen la misma intención, presencias que ya no son genuinas, y todo eso siempre estuvo ahí.
Solo que antes lo justificabas, el silencio elimina la justificación y entonces ocurre algo interesante, la otra persona empieza a percibir tu ausencia no como una simple falta de mensajes, sino como una pérdida de acceso, porque cuando alguien está acostumbrado a tu presencia constante, tu silencio no se interpreta como neutral, se interpreta como distancia emocional, y la distancia emocional activa algo muy específico en la mente humana, la incertidumbre genera pensamiento. Y el pensamiento genera interés, por eso muchas veces, cuando dejas de hablar, la otra persona vuelve, no porque haya cambiado profundamente, sino porque ahora siente lo que tú sentías antes, la duda, la falta de control, la necesidad de entender, pero aquí es donde debes tener claridad. El hecho de que alguien regrese no significa que ahora valore más, muchas veces solo significa que ahora siente menos control, y confundir eso es uno de los errores más comunes. Porque el verdadero cambio no se mide en si alguien vuelve, sino en cómo actúa cuando vuelve. El silencio no es una estrategia para recuperar a alguien, es una herramienta para recuperar tu claridad, y cuando tienes claridad, ya no reaccionas igual. Si alguien vuelve con la misma energía superficial, con las mismas inconsistencias, con la misma falta de intención, lo notas, y esta vez no lo ignoras, porque el silencio te permitió ver sin interferir. Ahora entiendes que no todo el que regresa, regresa mejor. Y también entiendes algo aún más importante, no todo lo que se pierde, necesita recuperarse. Hay silencios que no están hechos para provocar una respuesta, están hechos para cerrar un ciclo. Porque hay momentos en los que hablar más no va a cambiar nada, explicar más no va a generar comprensión, insistir más no va a crear interés, y en esos momentos, el silencio no es una opción, es la única forma de respetarte. El problema es que muchas personas ven el silencio como una derrota, como si quedarse callado fuera rendirse. Pero en realidad, muchas veces es lo contrario, es dejar de competir por atención, es dejar de negociar tu valor, es dejar de explicar lo que ya debería ser evidente. El silencio es la forma más honesta de decir, entiendo lo que está pasando, y no voy a forzarlo, y eso cambia completamente la dinámica, porque cuando alguien ya no te ve intentando, empieza a preguntarse por qué. Cuando alguien ya no siente tu energía disponible, empieza a notar tu ausencia. Y cuando alguien ya no tiene acceso constante a ti, empieza a valorar lo que antes daba por hecho. Pero otra vez, eso no significa que ahora merezca tu atención. El silencio no es para generar reacción, es para filtrar. Filtrar quién realmente tiene interés, quién solo tenía costumbre, y quién simplemente estaba aprovechando tu disponibilidad emocional. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, algo dentro de ti cambia, dejas de perseguir, dejas de sobreexplicar, dejas de intentar encajar donde no hay espacio real para ti, y lo más importante, dejas de confundir intensidad con conexión, porque muchas veces lo que sentimos como fuerte, no es profundo, es solo inestable. Y el silencio te ayuda a distinguir eso, te permite ver quién se acerca cuando no lo llamas, quién se interesa cuando no lo persigues, quién permanece cuando ya no hay esfuerzo de tu parte, y esas son las únicas conexiones que realmente valen. Porque una relación que solo existe cuando tú la mantienes, no es una relación, es una carga emocional, y el silencio te da la oportunidad de soltar esa carga sin necesidad de conflicto, sin necesidad de explicaciones largas, sin necesidad de confrontaciones innecesarias. Simplemente dejas de sostener lo que no se sostiene solo, y en ese espacio, aparece algo nuevo, tranquilidad. Una tranquilidad que no viene de que todo esté resuelto, sino de que ya no estás forzando lo que no fluye, de que ya no estás luchando contra la realidad, de que ya no estás intentando convencer a alguien de verte, de valorarte, de quedarse, porque entiendes algo que cambia completamente tu forma de relacionarte. Quien quiere estar no necesita que lo persigan, y quien necesita que lo persigan no está realmente interesado, está acostumbrado a recibir. El silencio te enseña eso sin palabras. Te muestra que el verdadero poder emocional no está en cuanto haces, sino en cuanto eres capaz de no hacer cuando sabes que no es recíproco, y eso no es indiferencia, es inteligencia emocional,
es saber cuándo hablar suma, y cuando el silencio revela más, es saber cuándo insistir tiene sentido, y cuando insistir solo prolonga una ilusión. Es saber cuando alguien está confundido, y cuando simplemente no está interesado, y esa claridad no se obtiene hablando más, se obtiene observando más, por eso el silencio es incómodo para muchos. Porque obliga a ver sin distracciones, obliga a aceptar sin adornos, obliga a entender sin autoengaños, pero también es lo que te libera, porque una vez que ves con claridad, ya no puedes volver a actuar desde la misma ingenuidad, ya no puedes justificar lo que antes justificabas. Ya no puedes ignorar lo que ahora es evidente, y eso cambia tus decisiones, empiezas a elegir mejor, a retirarte más rápido, a no invertir energía donde no hay retorno emocional real, y entonces, sin darte cuenta, algo se transforma dentro de ti, ya no necesitas respuestas constantes, ya no necesitas validación externa, ya no necesitas mantener conversaciones vacías solo para sentir conexión, porque ahora entiendes que la verdadera conexión no necesita esfuerzo constante, necesita coherencia. Y la coherencia no se demuestra hablando más, se demuestra estando cuando importa, estando con intención, estando sin necesidad de ser empujado, y cuando alguien no está así, el silencio deja de ser una herramienta. Y se convierte en una respuesta madura, clara y definitiva, porque al final, el silencio no es ausencia de comunicación, es una forma de comunicación más honesta, dice lo que las palabras muchas veces intentan suavizar, dice que ya viste lo suficiente, que ya entendiste lo necesario, que ya no necesitas más pruebas, y sobre todo, dice que te elegiste, porque cuando dejas de hablar donde no eres escuchado, no estás perdiendo a alguien, estás dejando de perderte a ti.